Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, al igual que cada semana. Estamos ya preparados para compartir un estudio bíblico en esta hermosa noche del martes. Déjenme aprovechar antes de comenzar, ¿verdad? Por si acaso alguna madre, ¿verdad? No se conectó el domingo pasado por alguna razón, ¿verdad? Que estaba con su familia, está conectada en esta hora a este estudio bíblico. Déjenme aprovechar para darle mis felicitaciones a todas las madres que celebraron su día el pasado domingo. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas disfrutaron, ¿verdad?, de un momento muy hermoso con su familia, algunas un poco más cercanos, aunque algunas un poquito más lejanos, ¿verdad? Pero sé que por lo menos una llamada telefónica pudieron compartir durante este espacio del domingo, Día de las Madres. Así que nuevamente mis felicitaciones a todas las madres que celebraron el pasado domingo su día. Y tenemos preparados para hoy, domingo, un estudio bíblico que se llama La familia en la Biblia. ¿Qué tanto se parece a nosotros? Porque a veces leemos la Biblia, ¿verdad? Y no sé, vemos como esos personajes en la Biblia como alguien lejano, alguien que quizás, ¿verdad?, vive en un momento histórico que no se parece realmente en nada a nosotros. Pero en esta noche vamos a estar estudiando, ¿verdad?, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la Biblia es tan amplia que si fuésemos a buscar de la familia en toda la Biblia, pues nos tomaría unos cuantos estudios, pero quisiéramos concentrarnos un poquito en el Antiguo Testamento y con toda intención, ¿verdad?, porque se encuentra más lejano de nuestro tiempo actual y lo que queremos es ver que aún a pesar de esa distancia cronológica que existe entre las familias de la Biblia en el Antiguo Testamento comparado con nosotros, que si hay alguna similitud realmente en esta hora. Así que les exhortamos que mientras estamos comenzando, como siempre les digo, al final siempre sacamos un espacio, hacemos una oración, ¿verdad?, antes de despedirnos, con la misma oración de despedida para orar por cualquier necesidad que usted tenga en esta hora. Así que si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, desde ahora, tempranito, no lo deje para mitad del estudio bíblico ni para el final, especialmente para el final, porque hay veces que estamos ya cerrando, haciendo la oración, entonces nos llegan las peticiones y ya pues obviamente estamos prácticamente fuera del aire, no nos da el tiempo para hacerlo. Así que hágalo rapidito, si tiene alguna situación, alguna petición o presentar a alguna persona en oración en esta hora, este es el momento, aproveche, escriba rápidamente, ¿verdad? Yo sí está por ahí pendiente, ¿verdad?, siempre a todos los mensajes que entran, y ella con mucho amor y con mucho gusto los irá anotando según usted los escriba. Así que nada, vamos a comenzar esta noche este estudio bíblico. Es mucho material, así que queremos hacerlo con la mayor calma que tengamos, ¿verdad?, para poderlo disfrutar, pero es bastante material que vamos a cubrir, especialmente de pasajes bíblicos. Como dije, el estudio se llama La Biblia, la familia en la Biblia, y qué tanto se parece a nosotros. Así que vamos a tener una palabra de oración y con esta palabra y luego de esta palabra de oración, entonces comenzamos inmediatamente con el estudio bíblico que tenemos preparado para esta noche. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, oh Padre amado, por esta hermosa noche que nos regalas. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta noche se conectan para disfrutar, oh Padre amado, de este estudio bíblico. Si hubiese alguna situación en alguno de estos hogares, Señor, en medio de alguna de estas personas, te pedimos que seas tú poniendo tu mano en medio de toda situación, oh Padre. Que seas tú brindando la paz, la tranquilidad de tal manera, oh Padre amado, Señor, que puedan, Señor, con esa tranquilidad de saber que tú estás en medio de todo, poner su atención, Señor, en la palabra que vamos a estar estudiando durante esta noche. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos dirijas, que nos uses como tú quieras. Señor, quítanos a nosotros y ponte tú, oh Dios, porque queremos en esta noche, Señor, seguir escuchando tu voz. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar inmediatamente con este estudio. Les voy a pedir paciencia, porque para poder comparar las familias del Antiguo Testamento, de la Biblia, pero específicamente, como dije al principio, la que vamos a estar cubriendo son familias del Antiguo Testamento. Para poder comparar esas familias con nuestra realidad actual, pues vamos a tener que leer algunos pasajes, ¿okay? Para estar en contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, y queremos, ¿verdad?, más que yo dar un resumen, ¿verdad?, y mencionar cierta familia, queremos mencionar algunos pasajes bíblicos
para irnos poniendo, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de cómo eran esas familias que estaban viviendo o que estaban pasando en la vida de cada una de estas familias. Así que vamos a tener al principio unas cuantas lecturas, bastantes, ¿ok? Vamos a tratar de llevarla de una forma amena, ¿verdad?, para que tampoco usted se me vaya a dormir en el camino, pero son unas cuantas, ¿ok? Pero sea paciente, porque una vez que tengamos todo ese panorama claro de la realidad que vivían estas familias, entonces sí podemos de una forma más sencilla, y diría yo que hasta posiblemente más rápida, poder entonces hablar en comparación con lo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad?, en nuestro tiempo como familia. Así que vamos a comenzar en esta hora. La primera familia de la cual vamos a estar hablando es la familia de Adán y Eva. Hay que comenzar por ahí, ¿verdad?, por el inicio, la familia de Adán y Eva. Y cuando hablamos de la familia de Adán y Eva, hay algunos pasajes que quisiera leerles para que usted se vaya poniendo, ¿verdad?, más o menos en sintonía de lo que vivía esta familia de Adán y Eva, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 3, del 11 al 13. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hablándole Dios a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Claro, esta es una familia muy sencilla. Está el esposo, está la esposa, ¿verdad? Para ponerlo en lenguaje nuestro ahora. El esposo y la esposa. Y ya aquí nos da una muestra de lo que estaba viviendo esta familia y si hay alguna similitud con nosotros, ¿verdad? Hay una situación, hay algo que sucedió mal, hay algo que hicieron mal ambos como pareja, y cuando son confrontados con esa realidad de lo que habían hecho, empiezan a jugar. No sé si usted jugó cuando pequeño, cuando joven, jugó el juego de la papa caliente, donde uno coge la papa, ¿verdad?, y empiezan a cantar o a decir unos números, ¿verdad?, y uno sigue pasando, ¿verdad?, la papa. A veces decían la papa caliente y no era una papa, a veces era una piedra o otra cosa. Uno seguía pasándola de mano en mano para que en el momento cuando se detuviese la música o el conteo, a ver quién tenía la papa caliente o el objeto caliente en su mano. Y entonces esa persona era la que perdía, ¿verdad? Y todo el mundo quería zafarse de tener ese objeto en la mano cuando llegase el final de lo que se estaba contando. Y aquí pasa algo parecido. Tanto Adán como Eva, esa primera pareja, ¿verdad?, de la que nos tiene registro el Antiguo Testamento, tienen conocimiento ambos de que han desobedecido a Dios, de que no han seguido las instrucciones que Dios le dio. Y cuando Dios los confronta, habla con el hombre se quiere zafar, pues le echa la culpa a la mujer. De hecho, el hombre fue demasiado bravo. No solamente le quiso echar la culpa a la mujer, le echó la culpa inclusive a Dios, porque le dijo: esa mujer que tú me diste, ¿ok? A veces nos enfocamos cuando vemos ese pasaje diciendo que le estamos echando la culpa a la mujer. No, Adán fue más lejos. No solamente se la quería echar a la mujer, se la quería echar al mismo Dios, porque dijo: la que tú me diste. Y obviamente la mujer tampoco se quería quedar con la culpa y dijo: no, pues eso fue la serpiente. Y si la serpiente le hubiesen preguntado, posiblemente hubiese culpado a otro también, porque la verdad que, como decía mi papá, la culpa es huérfana, nadie la quiere. Así que en ese proceso ambos no supieron enfrentar, ¿verdad?, las consecuencias de la acción que ambos como pareja hicieron, ¿ok? Y eso quizás es una similitud que debemos buscar con nuestras familias, especialmente, y en este caso, ¿verdad?, se presta mucho para esas parejas jóvenes que están quizás recién casados, que todavía no hay hijos, que están comenzando su vida matrimonial, y cuando se comienzan a enfrentar a las situaciones que llegan a su vida, y algunas de estas situaciones son producto, pueden ser, ¿verdad?, de malas decisiones que ellos han tomado en un momento dado, hay que ver cómo la pareja enfrenta esa realidad. Si realmente cada uno o ambos como pareja toman la responsabilidad, o sea, las consecuencias de sus acciones, o si simplemente, al igual que Adán y Eva, lo que comienzan es a tratar de echarle la culpa a otro o a otra para tratar de zafarse, ¿verdad?, de esa culpa que ninguno o ninguna quiere cargar. Así que yo creo que esta situación que quizás nuestras parejas a veces cuando están comenzando a su vida matrimonial y están comenzando a vivir juntos, a conocerse, ¿verdad?, desde la perspectiva más del matrimonio, esa realidad que ellos viven muchas veces y los errores que a veces cometen en el camino,
posiblemente no son nada nuevo. Aún desde el momento en que estaba Adán y Eva, ya esta situación se iba dando. Así que eso nos da una idea. Pero esta familia de Adán y Eva no se quedó aquí en esta situación, ¿verdad? En cuando querían echarse la culpa al uno al otro, sino que esa familia se siguió desarrollando. Dice más adelante, en Génesis 4, del 1 al 2, dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y más adelante, en ese mismo capítulo 4, pero en el versículo 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya aquí la historia se comienza a tornar un poco, no solamente incómoda, sino un poco más difícil. Ya no era una cuestión de echarle la culpa el uno al otro, como fue el suceso, ¿verdad?, que aconteció con Adán y Eva, sino que en este momento comienza esta lucha por celos entre estos dos hermanos. Se pregunta uno, ¿eso acontecerá en nuestros días? Mire, lamentablemente sí. Hay veces, aún en nuestros días, que vemos hermanos que se hieren, que se insultan. Y quisiéramos pensar que no, pero las noticias a veces que uno escucha en los diarios o en la radio o en la televisión no nos dan opción a decir otra cosa, que a veces también, lamentablemente, también ha habido muertes de un hermano que ha matado a otro hermano, a veces por tonterías, por una discusión en la cual no se pusieron de acuerdo, por un cantito de terreno, por una herencia. Yo creo que esa realidad que refleja la Biblia en la historia de Caín y Abel, lamentablemente todavía sigue aconteciendo en medio de nuestra realidad. Hay hermanos que hay veces que ni siquiera pueden verse el uno al otro. No pueden, y si no pueden verse, mucho menos pueden sentarse y comunicarse para quizás, ¿verdad?, tratar de manejar sus diferencias. Lamentablemente en ese aspecto el ser humano, a pesar del desarrollo de la sociedad, a pesar del avance tecnológico, en su esencia el ser humano sigue muchas veces teniendo el mismo problema. Y lamentablemente no solamente con una persona particular, sino a veces con quien es parte de su propia familia. Y siguiendo leyendo ahí en Génesis 4, los versículos 25 y 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No sé, ¿verdad? Y este pasaje lo puse con toda la intención porque mire cómo culmina, ¿verdad?, cuando se habla de este hijo que tuvo Set, Enos, que no era otro, ¿verdad?, que el nieto de Adán y Eva. Dice que a este nacer, a Enos nacer, y de ahí en adelante es que los hombres comenzaron entonces a invocar el nombre de Jehová. Aparentemente algo pasaba desde el momento en que estuvieron en el jardín del Edén Adán y Eva, y que tenían esa comunión tan perfecta con Dios, en donde Dios caminaba con ellos en medio de ese jardín. Al salir de allí, no solamente dejaron físicamente aquel jardín, lamentablemente también se perdió la comunión con Dios, al punto que en este pasaje especifica que de su nieto, no con ellos, sino de su nieto en adelante, es que realmente se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Es triste cuando un niño, una niña crece en medio de una familia que le niega el privilegio tan hermoso que es conocer a Dios. Si los padres tenemos la responsabilidad de darle sustento, ¿verdad?, para que tengan pan para comer, para que tengan ropa que ponerse, para que vivan en un ambiente emocional y psicológicamente estable, si somos responsables de darle una buena educación, ¿verdad?, para que se puedan convertir en hombres y mujeres de bien en medio de la sociedad, donde puedan valerse por ellos mismos y trabajar.
si somos responsables de mandarlos a la escuela, ¿verdad? So pena de que muchas veces podemos infringir la ley si no los mandamos a la escuela. Si hacemos tantas cosas por los hijos, a veces es increíble que lo más importante es fomentar en ellos una relación con el Dios que los formó y que los creó. Eso muchas veces lo dejamos a un segundo plano, y en ocasiones ni siquiera en un segundo plano, en ocasiones no aparece en ningún plano. Así que en ese aspecto, aunque sabemos que hay muchos hogares, ¿verdad?, donde se fomenta desde temprana edad la palabra de Dios y el conocer a ese Dios, el vivir en comunión con Él, no podemos negar que también es una realidad que muchos niños y niñas crecen en hogares donde realmente quizás se les den muchas cosas, pero no se les da lo más importante, que es cultivar una relación con Dios. Así que en ese aspecto también, ¿verdad?, no nos diferenciamos tanto a veces de las familias que estaban en el Antiguo Testamento. Ahí en esa gráfica que usted ve ahora mismo, que va a ver en pantalla, es más o menos para que usted tenga una idea gráfica de lo que estábamos hablando. Está Adán y Eva, y obviamente los hijos que tuvieron: Caín, Abel y Set. Sabemos que Abel fue el que fue muerto, ¿verdad?, por Caín, así que los que quedaron fue Caín y Set, y fue por la línea de Set que sigue entonces la descendencia que de una forma tan clara, ¿verdad?, sigue la Biblia, todo el Antiguo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos adelante. Vamos a coger ahora, ¿verdad?, a tomar a la familia de Noé. Vamos a ver qué pasaba con esta familia. Hay unos pasajes que es importante leer, ¿verdad?, para poder entender la realidad de esta familia. Vamos a comenzar por el mismo libro de Génesis, capítulo 6, los versículos del 9 al 11, que dice de la siguiente manera: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos. ¿Qué cosa? Más o menos lo mismo que Adán, ¿verdad? 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea que Noé tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus 3 hijos. Estos hijos se fueron casando en el camino, ¿verdad?, para también ser parte de esa misma familia. Y más adelante, en ese mismo capítulo 6, en el versículo 18, dice: Mas estableceré mi pacto contigo, es Dios hablando, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 13 dice: En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Verdad? Está más o menos pronunciando lo que estaba aconteciendo cuando subieron al arca. Más adelante en el capítulo 8, los versículos 15 y 16 dice: Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal de tu arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Y más adelante en el capítulo 9, versículo 1 dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y más adelante en ese mismo capítulo 9, los versículos 8 y 9 dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Hasta aquí la historia es la historia de una familia, ¿verdad?, que vivía muy unida. Estaba papá, estaba mamá, Noé y su esposa, estaban sus hijos, ¿verdad?, que ya estaban casados, tenían sus respectivas esposas, una familia muy unida. Dentro de esta familia un hombre como Noé, ¿verdad?, que era un hombre recto delante de Dios. Están viviendo en medio de una sociedad totalmente corrupta. Sin embargo, ellos se mantienen firmes, ¿verdad?, a la dirección de Dios, ¿verdad?, a pesar de que el ambiente en el cual estaban viviendo era totalmente en contra, ¿verdad?, de esos principios que ellos estaban viviendo. Así que en todo esto Dios, ¿verdad?, le manda a construir esta arca para que él pueda salvar a su familia, porque él va a eliminar toda esa maldad que había sobre la faz de la tierra en ese momento. Así que entra Noé, pasan el tiempo que tienen que pasar allí en el arca, bajan del arca, Dios le da esa encomienda, ¿verdad?, de que se multipliquen y sigan poblando nuevamente la tierra, y que va a ser un nuevo pacto con ellos. Todo eso hasta ahí precioso, hermoso, maravilloso, con esta hermosa familia, ¿verdad?, que le servía a Dios. Pero
Si seguimos adelante, ya en el capítulo 9, vamos a ver si lo ponemos en pantalla para verlo. En el capítulo 9, los versículos 20 y 27, mire lo que sucede, ¿verdad? Ya el arca llegó a su fin y ellos se bajaron, ya comenzaron, ¿verdad?, a poblar la tierra, están ya libres en tierra firme. Y mira lo que sucede en ese entonces. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, uno de sus hijos, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, uno de sus hijos, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, otro de sus hijos, y habite en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Es interesante porque una familia, ¿verdad?, que se había desarrollado en un ambiente totalmente corrupto. Yo creo que usted no pierde perspectiva a esto. Un ambiente totalmente corrupto. Esa familia se había mantenido unida y fiel a Dios. Pero una vez que Dios les salva, una vez que la maldad, ¿verdad?, entre comillas, es borrada de la faz de la tierra, ellos están en tierra firme nuevamente para rehacer su vida, cuando se supone que ya no había maldad. Entonces ellos mismos son los que comienzan no solamente a multiplicar nuevamente los unos con los otros para poblar la tierra, sino que también comienzan a multiplicar la maldad. Lo primero es la actitud de Noé, un hombre que era un hombre recto delante de Dios. Se dio a embriagarse, simplemente a beber y embriagarse con vino, hasta el punto que estaba desnudo prácticamente en su choza, ¿verdad?, en el lugar donde vivía. Y además, ¿verdad?, aparentemente, y esa parte de la Biblia no estaba muy claro, en medio de toda esa situación en donde él se embriagó, en medio de donde él estaba desnudo, aparentemente hay algo que le molestó a Noé con su nieto, con Canaán. Canaán era el hijo de Cam, uno de sus hijos. Y al punto, Noé se molestó tanto al punto que maldijo a Canaán. Y cuando hablamos de Canaán, estamos hablando de la descendencia de Canaán. Es la parte que se pobló en toda la tierra de Canaán, que es parte de la tierra prometida, ¿verdad? Así que yendo mucho más al frente, ¿verdad?, en la Biblia, cuando Josué llega a conquistar la tierra prometida, que estaba habitada, la tierra de Canaán, los que habitaban allí eran descendientes de Canaán, el nieto de Noé. O sea que en cierta medida habían lazos ahí en ese aspecto. Es triste, ¿verdad? Y trayendo eso a lo que estamos explicando en esta noche, hay familias que se han desarrollado, que han criado a sus hijos, perdón, quizás en medio del ambiente más hostil, en medio del ambiente más corrupto, quizás en medio de un ambiente donde quizás hay crímenes, quizás puede que haya hasta drogas, y una familia quizás haciendo un esfuerzo sobrehumano, y confiando en Dios, muchas veces ha logrado mantener a sus hijos por el buen camino, a pesar de que el ambiente en donde los ha criado, en donde han crecido, era un ambiente totalmente adverso, y pudieron criar a sus hijos de una forma recta, con buenos principios. Eso significa que el ser humano no tiene, yo sé que influye, pero no tiene que ser preso, no tiene que ser víctima del ambiente en donde ha nacido o donde ha crecido. Claro que influye, claro que es un impedimento grande a veces para sobreponerse al ambiente en el cual a uno le ha tocado crecer, pero jamás debe ser, ¿verdad?, un impedimento para que un corazón que honestamente quiera echar hacia adelante se envuelva en medio de toda esa corrupción. Noé lo pudo hacer. Al igual que, mire, en Puerto Rico hay muchas familias que han criado a sus hijos en ambientes muy adversos, en ambientes muy
muy difíciles para criar a esos hijos, y sin embargo lo han hecho hombres y mujeres de bien, muy bien. Lo triste de todo esto es como también termina la historia. Cuando ellos pudieron sobreponerse al ambiente en medio del cual se desarrollaban como familia, cuando ya estaban solos, libres de ese ambiente, los que se corrompieron fueron ellos mismos. Mire, hay veces que en nuestro tiempo actual, ¿verdad?, el enemigo más difícil que puede tener una familia no es el externo, sino el interno. Y cuando digo el enemigo interno, son nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro ceder ante las tentaciones. A veces es el enemigo más grande, somos nosotros mismos. Porque a veces sobrevivimos a tantos ambientes adversos a nuestro alrededor, y sin embargo no podemos sobreponernos a nuestro propio ser, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos, a nuestras propias formas de pensar, que muchas veces nos conducen en la ruta equivocada. Así que en ese aspecto tampoco la familia de hoy se puede diferenciar mucho quizás de la familia en el Antiguo Testamento, en este caso en la familia de Noé. Muchas de nuestras familias crían a sus hijos en ambientes muy adversos y muchas veces salen adelante, pero muchas familias también sufren grandes fracasos, no tanto por el ambiente externo, sino por lo que nosotros mismos causamos con nuestras decisiones muchas veces. ¿Ok? Continuamos. Ahí les vamos a enseñar otro diagrama, ¿verdad? Aparece Noé, su esposa, y los hijos que tuvieron, ¿verdad? A Sem, que tenía su esposa, a Cam, que tenía su esposa, y a Jafet, que tenía su esposa. Y de Cam, el que está en el centro, ¿verdad? Abajo, ese que está ahí es al que se refiere, ¿verdad? Que fue el papá de Canaán. Y Canaán, ¿verdad? Fue el primero, ¿verdad?, de los que poblaron la zona de Canaán. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora vamos a coger la familia de Taré. ¿Okay? La familia de Taré, para que el que no recuerda, Taré era el papá de Abraham. Así que vamos a leer un poquito para ver más o menos cómo era esta familia. Dice en Génesis 11, del 27 al 31, de la siguiente manera: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ok, vamos a ir poniendo, ¿verdad?, en contexto. Está Taré, ¿verdad? Es el patriarca, es el papá de esta familia que tiene 3 hijos, ¿verdad? Tiene a Abraham, tiene a Nacor y tiene a Harán. 3 hijos, uno de ellos muere, que es Harán. Y este hombre Taré se va de esa tierra de Ur de los Caldeos, y más adelante vamos a enseñar un mapa más al final, porque no queremos envolvernos en eso ahora, pero un mapa para que usted vea de dónde salieron. Sale de Ur de los Caldeos rumbo a esa tierra que el Señor le promete, y no llegan hasta la tierra que querían llegar, llegan simplemente hasta Harán, que es otro lugar, ¿verdad?, que de casualidad se llama igual que uno de los hijos, el hijo que murió, pero es una ciudad también diferente. Llegan a Harán y allí se establecen, y allí comienzan a desarrollarse. Quizás Taré ya era demasiado viejo, no podía seguir adelante. La cosa es que se quedan allí hasta que Taré muere, ¿ok? Así que esta familia, yo creo que usted tenga pendiente esto, ¿verdad?, porque es muy importante de lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante, quizás en los próximos pasajes. Esta familia, la familia de Taré, que sale de Ur de los Caldeos, era una familia de emigrantes. Ellos dejaron su tierra para irse a otra tierra. Y yo creo que en el mundo que estamos viviendo ahora, y ya estamos hablando, recuerden, de las familias, si algo es bien parecido a esto que vamos a estar hablando ahora, es este aspecto de vivir como emigrantes. Porque dentro de la sociedad que nos ha tocado vivir, dentro de la globalización que estamos viviendo en nuestro tiempo, es interesante que uno puede nacer en un lugar, pero hay una alta posibilidad de que usted termine viviendo en un lugar muy lejano y muy lejos de su familia. A lo que me refiero es la gran inmigración que hay de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, por decir un ejemplo, ¿verdad? En donde
especialmente en nuestro tiempo, ¿verdad? Por las cuestiones de la crisis económica, la escasez a veces de empleo, nuestros hijos, nuestros nietos estudian alguna profesión en la universidad o algún oficio, ¿verdad? Y a falta de conseguir trabajo, o conseguir un buen trabajo, a veces que no consiguen trabajo, o a veces que consiguen un trabajo que realmente no es suficiente, ¿verdad?, para sostener una familia en medio de la realidad que estamos viviendo. Muchos de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué hacen? Terminan yéndose hacia los Estados Unidos, principalmente, ¿verdad?, van a otros lugares, pero principalmente a los Estados Unidos, especialmente al área de Nueva York, la Florida, y entre medio, ¿verdad?, Chicago, Atlanta, Georgia, ¿verdad?, que donde está Atlanta, se mueven a esos estados muchas veces buscando mejores trabajos, mejores oportunidades, y comienzan a vivir como inmigrantes, ya no viviendo en la tierra en donde nacieron, en la tierra donde crecieron, sino yéndose a otra ciudad diferente, y todo esto lo que va causando es que la familia se vaya separando, que es uno de los cambios más fuertes que sufre nuestro país, ¿verdad? En Puerto Rico la familia por lo general era bastante unida, ¿verdad? Era más la excepción del que se iba fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y eran más los que quizás se quedaban aquí dentro del núcleo familiar viviendo, pero eso al pasar del tiempo ha ido cambiando, ¿verdad? Claro, en el pasado, hace mucho tiempo, muchos años atrás, muchas décadas, hubo un momento que pasó algo parecido, ¿verdad? Cuando quizás nuestros bisabuelos se iban hacia los Estados Unidos buscando mejor vida, pero eso fue cambiando según se fue desarrollando industrialmente Puerto Rico, y mucha gente se fue quedando, pero ha vuelto a cambiar, ¿verdad?, con toda esta crisis donde muchos de los hijos y los nietos se están yendo de Puerto Rico fuera a buscar una mejor vida. Así que en ese sentido tampoco nos diferenciamos mucho de Taré y su familia, ¿verdad? Que Taré tuvo que coger sus mochilas, ¿verdad? Coger a sus 3 muchachos con sus respectivas esposas. De hecho, se llevó hasta un nieto, ¿verdad?, que era el hijo de Aram, que era su nieto, Alot, y se fue, ¿verdad?, hacia una nueva tierra, y llegó hasta Harán. Hasta Harán fue que llegó, ¿verdad?, porque de ahí Taré no pasó. Ahí más adelante, y en esa misma línea, ¿verdad?, de Abraham, vamos a hablar ahora de la familia, de Taré, vamos a hablar de la familia de Abraham, que es el hijo de Taré. Así que una continuación, ¿verdad?, de esta misma historia de Abraham. Dice en Génesis, en el capítulo 12, vamos a ver los versículos 1 y 5, ¿verdad? Vamos a ver el 1 primero y el 5 después. Dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice en el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Déjeme explicarle, más adelante lo voy a explicar con una gráfica para que se entienda mucho mejor. Recuerde que estaba Taré, allí en Ur de los Caldeos, estaba Taré, estaban sus 3 hijos, ¿verdad? Estaba Abraham, estaba Nacor y estaba Harán. Harán murió, por lo tanto solamente quedan 2 hijos, queda Abraham y queda Nacor. Cuando Taré sale de Ur de los Caldeos y se establece en Harán, que es bastante lejos de Ur, y se establece allí con Abraham y con su nieto Lot, solamente fue con ese hijo, Abraham y con Lot, obviamente con su respectiva esposa. Pero el otro hijo, Nacor, se quedó en Ur de los Caldeos, porque no dice en el pasaje bíblico, cuando usted lo lee, que Nacor los acompañó. Nacor se quedó posiblemente en Ur, pero es interesante, y en un pasaje más adelante lo vamos a ver, aparentemente posteriormente Nacor se fue detrás de ellos y llegó y se estableció con ellos en Harán. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad?, en un pasaje cuando Abraham está buscando esposa para Isaac, vamos a darnos cuenta de esa realidad. Aparentemente, de estar todos establecidos en Ur de los Caldeos, se establecieron posteriormente, hasta que Taré murió, entonces en Harán, que está ese lugar está de camino, ¿verdad?, entre Ur y entre Canaán. Ahí a mitad de camino, un poquito menos de la mitad, ¿verdad?, se establecieron ellos, toda esa familia. Y cuando Abraham es llamado y retoma, ¿verdad?, el camino para seguir hacia Canaán, se va nuevamente con su sobrino Lot, pero Nacor aparentemente se queda allí en Harán, ¿verdad?, con su respectiva familia. Seguimos adelante. Seguimos en Génesis capítulo 12. Vamos a leer primero el versículo 10, que dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ok?
ya Abraham había llegado a Canaán, procedente de Harán, que estaba allí establecido, pero hubo una crisis, ¿verdad? Hubo una crisis. Aquí en Puerto Rico es la crisis económica o la crisis fiscal, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. Allí era una crisis de hambre y tuvo que Abraham entonces, después que había llegado con su familia allí a Canaán, tuvo que seguir y descender más adelante hasta Egipto, tratando de buscar, ¿verdad?, cómo sostener a su familia, ¿verdad?, y a los suyos, a los que andaban con él. Así que de ser un emigrante, ¿verdad?, que venía de Ur y se establece en Harán, luego de estar unos cuantos años allí en Harán y morir su padre, vuelve y se convierte nuevamente en un emigrante y llega hasta Canaán. Allí comienza a establecerse y cuando se está estableciendo allí en Canaán viene esta crisis, esta hambre y vuelve a convertirse en un emigrante y se va hacia Egipto. Mire como una vida de emigrante que estaba viviendo prácticamente Abraham en ese momento. Seguimos leyendo en el versículo 1 del capítulo 13, allí mismo en Génesis. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Se acabó toda la crisis, él sale de Egipto nuevamente de regreso a la tierra de Canaán. Y seguimos leyendo en el versículo 12 de ese mismo capítulo 13, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora regresan nuevamente a Canaán, pero aparentemente hay unos problemas, ¿verdad?, entre la gente de Lot, que es su sobrino, y Abraham, y ellos tienen que dividirse, ¿ok? Yo quiero, ¿verdad?, y he tratado de hacerle el énfasis durante todo lo que estamos hablando, de no perder de perspectiva que estamos hablando de la familia. Yo sé que en esta narración que estoy haciendo, ¿verdad?, especialmente de Abraham, yo estoy dejando muchos detalles. Lo que pasa es que me estoy concentrando en el aspecto familiar. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos decir en la vida de Abraham que él pasó, ¿verdad?, en cuanto a cómo llegó y cómo Dios, ¿verdad?, le hablaba y todas estas cosas. Pero estoy haciendo énfasis solamente en esta historia, en el aspecto familiar. Y es interesante porque Lot, que andaba con Abraham desde que salieron de Ur de los Caldeos, junto con su abuelo, con Taré, llegan hasta Harán, y cuando llegan allí a Harán, comienzan, ¿verdad?, allí a establecerse. Muere Taré y de Harán arrancan entonces rumbo a Canaán y vuelve Abraham y Lot caminando juntos en todo momento con sus respectivas familias, y de Canaán bajan a Egipto y también bajan juntos y regresan otra vez de Egipto hacia Canaán. Y es interesante que con todo esto llega el momento en que la gente de Lot y la gente de Abraham, no Lot y Abraham, ellos no eran los que estaban peleando, eran la gente de ellos, sus respectivas familias, ¿verdad? La gente que trabaja para ellos comenzaba a tener problemas entre ellos. Y el resultado de estos conflictos es que se tuvieron que dividir ambos. Mire, cuántas veces en la actualidad, por conflictos, por mala comunicación, hay veces que vemos miembros de familias que se aman en gran manera, pero buscando la paz de sus respectivas familias tienen que decidir el no compartir juntos muchas veces. Esto es triste, pero pasa, sucede. Muchas veces, en ocasiones, vemos a veces hermanos que se aman en gran manera, pero quizás sus respectivos hijos o sus respectivas esposas o esposos, ¿verdad?, a veces puede ser de ambos lados, tienen algún tipo de relación un poco tensa o problemática o discusiones. Y a veces estas personas que son familias que se aman optan por simplemente no dejar de compartir, vivir vidas simplemente separadas. Aunque hay amor, aunque hay un deseo de compartir con ese familiar, la realidad de su familia le obliga a evitar compartir quizás con esa persona que ama tanto. Hay veces que como familia uno tiene que pensar y reevaluar realmente de qué le vamos a privar a nuestra familia por nuestras decisiones. Porque hay veces que quizás no hay un divorcio, ¿verdad? Y hablando de divorcio porque es separación, ¿verdad? Pero hay veces que hay divorcios no de pareja, sino divorcios de familias. Familias que hay veces que por problemas que no fueron con ellos, que son con otras personas, pierden totalmente el contacto con esa familia. Y es triste porque privarse de la familia es privarse de uno de los regalos más hermosos que uno puede tener. Y sí, yo puedo entender, ¿verdad?, que hay veces que hay mucho trabajo, muchas situaciones, muchas cosas que hacer, y a veces uno no pudiese compartir tanto con esa familia.
Eso uno puede entenderlo, pero cuando el privarse de ese compartir es por conflictos, por peleas, a veces por chismes, es triste, ¿verdad? Que pueda suceder en ocasiones cosas así. Seguimos leyendo en el mismo Génesis, pero ahí en el capítulo 16, el versículo 15 dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. En el capítulo 21, los versículos 2 y 3 dice: y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. ¿Ok? Y dice en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 10 dice: por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no hará heredad con Isaac mi hijo. Déjeme resumirle esto que estamos leyendo, ¿ok? Abraham pues siguió con su vida. Pasaron muchas cosas entre medio, si usted lee, ¿verdad?, estos pasajes, pero como dije, solamente me estoy concentrando en el aspecto familiar. Hay otras cosas, ¿verdad?, que estoy obviando por ahora porque no es el tema de esta noche. Abraham, ¿verdad?, hace su vida separado de Lot. Y en medio de todo esto, Abraham seguía con su esposa, con Sarai, ¿verdad? Y anhelaban un hijo, pero ese hijo no llegaba. Así que Sarai, ¿verdad?, le dice a Abraham, ¿verdad?, ya que no puedo darte un hijo, pues acércate a mi sierva, ¿verdad?, a mi criada, y para que ella te dé un hijo. Y así lo hizo Abraham, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Abraham fue medio cabezón ahí, pero nada, lo hizo. Y en ese aspecto llega este hijo, ¿verdad?, que no es el hijo de su esposa. Posteriormente Sarai sí tiene un hijo, y este hijo sí, ¿verdad?, es el hijo dentro de ese matrimonio. Mire, lo importante con todo esto es que tanto el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada de Sara, a quien llamó Ismael, y el hijo que estuvo con su esposa, con Sara, a cual llamó Isaac, ahí ya de por sí comenzó otro conflicto más. Primero porque su esposa no quería saber de esta sierva, porque decía que miraba, ¿verdad?, de reojo a su hijo, y que tampoco ella quería que la herencia de Abraham, ¿verdad?, que cayera en manos de ese otro hijo que no era su hijo legítimo. Así que comenzó toda esta lucha hasta que Sara le dice a Abraham que tenía que echar a esa mujer de allí, y Abraham accedió y la echó fuera. Hay, ¿verdad?, otros aspectos donde Dios, ¿verdad?, cuidó tanto de Ismael como de Agar, ¿verdad?, su madre, y les hizo también unas grandes promesas de que también iban a ser una gran nación. Pero lo importante es que con todo esto es que tenemos a dos hermanos, porque eran hermanos a fin de cuentas, dos hermanos viviendo la guerra de sus padres. ¿Ok? Dos hermanos viviendo la guerra de sus padres. ¿Por qué la guerra de sus padres? Porque no era la guerra de ellos. De hecho, más adelante vamos a ver en un pasaje cuando Abraham muere, cómo ambos van a enterrar a su padre. O sea, viviendo una guerra que no era la guerra de ellos, era la guerra de sus padres. La guerra que tenía Sara con la mamá de Ismael, y los celos quizás, o la guerra que también tenía Agar con Sara, ¿verdad? Porque era el otro hijo, y Abraham en el mismo medio, como decimos por ahí, como el jamón del sándwich, ¿verdad? En lugar de poner orden, quizás aportaba más. O sea, lo que tenemos es a dos hijos, a dos hermanos, viviendo la guerra de sus padres. Y pregunto yo, a veces como familia hacemos que nuestros hijos batallen una guerra que no es de ellos. Quizás hacemos que nuestros hijos peleen una guerra que no declararon ellos. Y a veces como padres nos molestamos, ¿verdad?, porque quizás no quieren coger partido o quieren compartir con el resto de la familia. Y vuelvo y digo, uno quisiera decir, no, eso pasó allá en el Antiguo Testamento, pero eso no pasa en nuestros días. Pero yo también le mentiría, eso pasa en nuestros días. Hermanos que están peleando la guerra de sus padres, especialmente en medio de familias reconstruidas como estamos viviendo en nuestros días, en donde papá y mamá se divorcian y los hijos, ¿verdad?, tienen que quedarse con papá o con mamá, y papá y mamá vuelven y se casan, y entonces están los nuevos hermanos. Además que están los nuevos hermanos, también están los papás todavía peleando por diferentes situaciones, y encontramos a esos hijos a veces peleando la guerra de sus padres sin haberla provocado, sin haberla buscado,
peleando una guerra que ellos no declaraban. Seguimos. Y murió Sara, estamos en Génesis 23, versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Seguimos leyendo en Génesis 24, del 3 al 4, que dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mi mujer para mi hijo Isaac. Y dice, y continuamos leyendo más adelante en Génesis 24, los versículos 23 y 24, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Abraham tomó otra mujer hasta ahí, hasta el 24 nada más. Vamos a detenerlo, porque si no, la historia se me hace muy larga para contarla. Miren lo que sucede. Muere Sara, queda Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Ya Ismael se había ido lejos con Agar, con su mamá. Así que muere Sara. Así que Abraham, ya que está muy mayor, tiene la preocupación de que Isaac, que su hijo, todavía no tiene esposa, ¿verdad? Se nos estaba quedando solterón Isaac, no estaba casando. Así que Abraham habla con un criado. Dice un criado que llevaba muchos años con él. Posiblemente hasta había recorrido desde Ur de los Caldeos con él, posiblemente. Llevaba muchos años con Abraham. Así que le dice a este hombre que vaya, porque no quiere, ¿verdad?, que su hijo Isaac se case con una mujer cananea, ¿verdad?, de donde están viviendo allí en Canaán. Él quiere buscar a alguien, ¿verdad?, que esté dentro del mismo núcleo familiar. Así que manda a su criado, ¿a dónde usted cree? Lo manda a Harán. ¿Recuerda? Allá en Harán, donde cuando salió con Taré de Ur de los Caldeos, se estableció por un tiempo en Harán. Al llegar allí a Harán, estuvo un tiempo, y al seguir su camino hacia la tierra de Canaán, allí se quedó el hermano de él. ¿Se acuerda que Nacor, que habíamos hablado al principio, el hermano de Abraham, Nacor, se había quedado allí en Harán? Así que Abraham le dice a su siervo: vete para allá, Harán, nuevamente, y yo necesito que allí tú busques, ¿verdad?, una buena esposa para mi hijo. Así que su siervo, ¿verdad?, su criado hace eso, va para allá. Y para su sorpresa, cuando llega allí se encuentra, ¿verdad?, con una mujer llamada Rebeca. Y esta mujer Rebeca era la nieta de Nacor, ¿ok? De Nacor, el hermano de Abraham. Era nieta porque era hija de un hombre llamado Betuel, que era hijo de Nacor. Así que el criado le cuenta todo lo que Abraham le ha mandado a decir, y ellos acceden. De hecho, ella también accede a irse con él para entonces casarse con Isaac, que eran, decir, primos, más o menos, ¿verdad? Primos segundos, más o menos, ¿ok? Más adelante, en ese mismo capítulo 25, no se preocupe si esto que le estoy explicando le turba un poco, ¿verdad? Porque ya aquí la historia se pone un poquito densa en cuanto a cuántos nombres y la relación que hay uno con los otros. Más adelante, al final, vamos a tener una gráfica donde usted va a poder ver más claramente esta relación de Nacor y los hijos, y quién se casó con quién, de una forma gráfica, que yo sé que cuando uno lo explica es un poquito más complicado. Ok, seguimos leyendo en Génesis 25 del 1 al 12. Dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, Isbac y a Súa. Ok, así que ya Abraham, que estaba viudo, pues decidió, parece que aunque estaba viejito, restablecer su vida y volvió a casarse con una mujer y tuvo otros hijos nuevamente con esta mujer, aparte de Ismael, que ya lo había tenido, y de Isaac. Ok, continuamos. Seguimos en Génesis 25 del 8 al 9. Dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron, escúcheme bien, y lo sepultaron Isaac e Ismael. Parece que la relación entre ellos no era tan mala, aparentemente, ¿verdad? Por lo menos por parte de su papá los unía en ese aspecto, ¿verdad? Sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está frente a Mamre. Y en Génesis 25 del 24 al 26 dice: cuando se cumplieron sus días de dar a luz,
He aquí había gemelos en su vientre, y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Así que ya Abraham ha fallecido, tanto Ismael como Isaac lo sepultan, ¿verdad? Así que Isaac sigue con su vida. Recuerden que ya su papá le había mandado a buscar esposa allá en Harán, ¿verdad? Que era Rebeca. Así que se casan, tienen este par de gemelos, ¿verdad? Esaú y Jacob, que dice el pasaje que desde que nacieron peleando. Nacieron prácticamente uno agarrado del pie del otro a ver quién nacía primero. O sea que desde el vientre ya venían ya peleando. Mire, hay veces, y a veces uno se ríe con esto, pero a veces hay hermanos que parece que nacieron peleando, ¿verdad? Cada ser humano es diferente. No hay dos seres humanos que sean iguales, y de esa misma manera no hay una relación de hermanos que se parezca a otra relación de hermanos. Hay hermanos que son, mire, un amor, que quieren estar juntos todo el tiempo, que disfrutan la compañía, que se buscan al uno al otro, pero también, siendo honestos, tenemos que decir también que hay hermanos que, mira, que viven para pelear, que viven simplemente para estar siempre en conflicto el uno con el otro. Y este era el caso, ¿verdad?, de Esaú y de Jacob. Seguimos. Así que ya que nace, ¿verdad?, Jacob y Esaú, vamos a hablar entonces de la familia de Isaac. Dice en Génesis 24, 41, y después vamos a leer el versículo 43, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Ahora pues, en el versículo 43 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, a Harán. Esta historia yo sé que ustedes la conocen muy bien, posiblemente, ¿verdad? Estos hermanos que se pasaban peleando, escúcheme bien, porque lo dije ahorita, ellos desde el vientre ya venían con competencia y peleando. Pero hay que también darse cuenta que los papás, tanto papá como mamá, abonaron esa discusión, ¿verdad? Isaac, su preferido era Esaú, y de la madre, ¿verdad?, de Rebeca, su preferido era Jacob, y cada quien jalaba, ¿verdad?, a su muchacho para su lado, ¿verdad?, tratando de que tuviese más beneficio. Y en medio de esa mala forma en que tanto Isaac como Rebeca, de esa forma incorrecta como criaron a sus hijos, pues así se siguió desarrollando esa relación, hasta el punto en que uno engañó al otro, simplemente para quedarse con la mejor parte de la herencia, para quedarse con la bendición. Uno engañó al otro, al punto entonces que el otro, que se sintió engañado, estaba dispuesto a matar a su hermano. ¿Ok? Aparentemente, con el pasar del tiempo, esta semilla que había nacido entre Caín y Abel, en lugar de ir mejorando, iba empeorando. Porque muchas veces el pecado, cuando nosotros realmente no lo rendimos a los pies del Señor, en lugar de mejorar, lo que va muchas veces es empeorando. Así que en ese aspecto, estos hermanos seguían en esta guerra, y en medio de todo molestia de su hermano de Esaú, que quería matarlo, su mamá pues le dice: mira, tú te tienes que ir, tienes que irte de aquí porque tu hermano te va a matar. Cuando tu papá se muera, lo que está esperando es que tu papá se muera, y tu papá ya está encamado, cuando tu papá se muera, tu hermano te va a matar. Así que vete con tu tío, ¿verdad? Era su tío realmente, el hermano de su mamá. Vete con tu tío allá a Harán, de donde yo vengo, ¿verdad?, para que estés a salvo por lo menos. Así que en ese aspecto, Jacob le hizo caso a su mamá y enganchó, se fue camino a Harán para tratar de salvar su vida. Y dice entonces en el mismo capítulo 27, los versículos 41 y 43, no, ese ya lo leímos. Seguimos adelante, la próxima. Dice en Génesis 33, del 2 al 4. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y dice en el versículo 4, dice: y puso las siervas y sus niños delante luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José por último, y le pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron ambos.
estaban repetidos esos dos versículos, así que los leí dos veces. Lo importante con todo esto es que una vez que Jacob se va corriendo, porque su mamá le dice, tienes que irte, se va para allá, para Harán, con su tío llamado Labán, allá hermano de Rebeca, y se establece allá se casa, y esa historia yo estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, ¿verdad? Que se enamoró perdidamente de Raquel, así que trabajó un montón de años para que su papá Labán se la cediera, y después que pasaron los años el suegro lo engañó y le dio a la otra hija que era Lea, y tuvo que trabajar 7 años más para entonces tener a la mujer que él amaba, y todo este revolú, ¿verdad? Que pasaba en ese tiempo, así que él hace su vida ya, tiene sus hijos, ¿verdad? Tanto con Rebeca, con Raquel, como con Lea, que es la hermana, y además que con las siervas también, porque comenzó una lucha entre las mismas hermanas nuevamente para ver quién podía entonces darle más hijos a él, y también, al igual que pasó con Abraham, ¿verdad? Pusieron a sus respectivas criadas para que entonces tuviesen hijos. Entre una cosa y otra tuvieron 13 hijos, ¿verdad? Y digo 13 hijos porque siempre hablamos de los 12 hijos de Jacob, pero eran 13, porque había una hija que se llamaba Dina y siempre la dejamos fuera. Eran 13 hijos por lo menos que se enumeran, ¿verdad? Que se nombran por lo menos por nombre en el Antiguo Testamento. Son 13 hijos e hijas que tiene Jacob. Así que dentro de todos esos hijos él decide, ¿verdad? Porque sentía que su suegro lo estaba explotando. Decidió regresar nuevamente a Canaán, de donde él era. Y allá él tenía miedo de que su hermano Esaú, con quien había tenido la pelea y que tuvo que irse de Canaán porque lo iba a matar, tenía miedo de que si cuando regresara su hermano lo veía, lo fuese a matar. Así que cuando regrese y ve a su hermano de lejos, pues él trata de congraciarse, pero mire, su hermano ya simplemente lo que hace es que lo abraza y lo besa. Y mire, yo te voy a decir algo, Esaú, ¿verdad? Que a veces, no sé, cuando leemos en la Biblia, no sé, tenemos una imagen de que Jacob era el bueno y Esaú era el malo. Pero Esaú le dio una cátedra a su hermano. O sea, ya lo que pasó. Lo abrazó, lo besó y dijo, ¿quién son estos que andan contigo? No, son mi esposa y mis hijos y todo esto. Y también estuvo con ellos contento y los recibió con mucho amor y con mucho cariño. Esaú le enseñó a su hermano que él sabía dejar el pasado en donde tenía que estar, en el pasado, y que su futuro tenía que construirse sobre sus decisiones del presente, no sobre sus errores del pasado. Y cuántas veces nuestras familias tienen que aprender eso, que tenemos que construir nuestro futuro con nuestras decisiones del presente, no con nuestros errores del pasado, porque si no, el problema con todo esto es que no solamente seremos esclavos de ese pasado, sino que haremos a nuestros hijos también esclavos de ese pasado. ¿Ves? Tengo aquí el mapita que quería mostrarles ahorita, ¿verdad? Porque hemos hablado de que cuando salió de Ur de los caldeos y se detuvieron en Harán y todo esto. Y yo quisiera, ¿verdad?, que de una forma usted pudiese, ¿verdad?, ver claramente. Mira, si usted, el mapa que usted tiene en pantalla, esta parte que yo le voy a estar poniendo en rojo, aquí, ¿verdad?, bien circulado. Si usted ve ahí está Ur de los caldeos. De ahí es que salió Taré con Abraham y con Lot, ¿verdad?, y con sus esposas, ¿verdad?, hacia Harán. Y ellos cogieron toda esa línea roja que usted ve hacia subiendo, llegaron hasta acá arriba. Eso que estoy circulando aquí, ¿verdad? Eso que usted ve ahí, eso es Harán. Eso es un tramo bastante largo, más o menos a la mitad del camino, porque Canaán es este cuadro que usted ve aquí. Eso es Canaán, hacia donde se dirigía Abraham, ¿verdad? Así que cuando ellos salen de Ur de los caldeos, llegan hasta Harán y ahí es que se establecen. Y en Harán es que muere entonces Taré, y Abraham continúa entonces su ruta hacia Canaán. ¿Okay? Ellos salieron de acá de Ur de los caldeos hacia Harán y iban entonces, se establecieron en Harán y después siguieron nuevamente hacia Canaán. ¿Okay? Déjeme entonces mostrarles la próxima gráfica, que yo creo que va a ser bastante descriptiva, porque hemos hablado mucho de familia, y antes de seguir aplicando esto que hemos estado hablando a nuestra realidad, yo quisiera que usted entendiera el revolú, el espagueti que es esta familia. A veces lo leemos, ¿verdad? Y nos aprendemos uno que otro nombre, y sí Abraham, ¿verdad?, porque es el más famoso, lo conocemos, y de Lot, pero a veces no podemos entender bien. En Puerto Rico hay una comida que se llama el sancocho, que se echan diferentes viandas mezcladas en una olla con un cardo, ¿verdad?, con muy buen sabor, y le llamamos sancocho. A veces hay familias que se convierten en un sancocho, que es una mezcla tan grande que ya uno no sabe ni qué es lo que hay en la olla.
Así que yo con esta gráfica lo que quiero que usted entienda, mire, vamos a ir con calma. Lo primero, aquí tenemos a Taré, ¿verdad? Taré, que salió ¿con quién? Con Abraham y Sarai, que tenía Abraham, ¿verdad? Su hijo, que tenía a Nacor, que era su otro hijo, y tenía a Harán, que era su otro hijo. Harán murió, él murió, ¿verdad? Así que como él murió, se quedó simplemente con Abraham y con Nacar. Abraham, que tenía a Sarai su esposa, y a Nacar, que posteriormente se casó con Milca. Mire, Harán, el que murió, el que le puse la X aquí, y tengo a Dios y muerte de la risa porque le puso una X. Harán, que murió, tuvo 3 hijos. Tuvo a Milca, tuvo a Lot y tuvo a Isaac. Lot fue el que se fue con Taré y con Abraham hacia Harán, donde se establecieron, ¿verdad? Entonces, Milca se casó con su tío, con Nacor, ¿sí? Con su tío, con Nacor, ¿ok? O sea que cuando se fue Abraham y se fue Lot junto con Taré, Nacor se quedó originalmente allí en Ur de los Caldeos. Posteriormente, y por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Más adelante, y especialmente la historia de Isaac cuando le están buscando esposa, aunque no lo dice directamente, nos damos cuenta, ¿verdad? Por lo que pasa posteriormente, que aparentemente cuando Taré, Abraham y Lot se establecen allí en Harán, posteriormente Nacor y Milca se van allá a Harán y se establecen junto con ellos posteriormente. No lo menciona en la Biblia, pero se entiende después en la historia de Isaac que ellos aparentemente después fueron y se establecieron juntos. Así que cuando de Harán parten Taré y Abraham, ¿verdad? Con su esposa Sarai y Lot parten de Harán, y Taré murió allí en Harán, Nacor se quedó con Milca allí, ¿ok? Así que cuando se van allá, ya vieron la historia que contamos, ¿verdad? Está Abraham y Sara, que no podían tener hijos, entonces Abraham tiene a Ismael, ¿verdad? Con Agar, con la sierva de Sarai, y posteriormente que tiene entonces a Isaac, ¿verdad? Que es su otro hijo. Por lo tanto, mientras allá en Harán estaban establecidos todavía Nacor y Milca, tuvieron otro hijo que se llama Betuel. Lo puse en ella para que usted entienda. Mira, lo que era Ismael, lo que era Isaac, lo que era Betuel, lo que era Milca, aunque Milca era la esposa de Nacor, lo que era Lot, todos esos eran primos, porque sus papás eran hermanos. Ismael, Isaac, Betuel, Milca, Lot e Isca, que de Isca no se habla mucho, simplemente se menciona en un momento dado. Todos esos eran primos. Entonces, de todos esos primos, Milca se casó con su tío, con Nacor, ¿ok? Pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa todo esto, y Betuel, que es el que está aquí, déjame ver cómo borro todo esto para ir, ¿verdad? Pues hay muchas marcas allá, ¿verdad? Y quiero ir borrando un poquito para que usted pueda ir entendiendo, porque tanta marca va y se pierde, ¿ok? Pasa el tiempo y Betuel, ¿verdad? Que es el hijo de Nacor y Milca, que vivía allá en Harán, tiene 2 hijos, tiene a Rebeca y tiene a Labán, ¿ok? Sabemos que, como dije ahorita, que entonces Isaac tuvo 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Correcto, que esos fueron los que, ¿verdad? Estamos hablando ahorita que Jacob, ¿verdad? Tenía una guerra con su hermano Esaú todo el tiempo, y Esaú con su hermano, y le robó la bendición y lo engañó y todo esto, ¿verdad? Y tuvo que irse corriendo porque si no Esaú lo iba a matar, ¿verdad? Y cuando Jacob sale corriendo porque Esaú lo va a matar, a donde va es Harán, donde vivía ¿quién? Rebeca y Labán. ¿Okay? Regresó a la tierra donde habían vivido, donde vivían, ¿verdad? Uno de sus tíos que se había quedado, ¿verdad? Y sus respectivos hijos. Cuando llega allá, ¿verdad? Cuando llega allá a ese lugar, es interesante porque entonces, déjame borrar aquí para hacerlo más claro. Cuando pasa el tiempo, como dije ahorita, Abraham está buscándole hijo ¿a quién? A Isaac. Ya su esposa había muerto. Le está buscando hijo a Isaac. Así que envía a su siervo a buscar donde vivía su tío una mujer para casar a Isaac. ¿Y a quién se trae? A Rebeca. Tanto Labán como Betuel estuvieron de acuerdo y permitieron que Rebeca regresara para casarse con Isaac. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Y para ir aclarando nuevamente, que tanto Esaú como Jacob, como Rebeca, como Labán, eran primos segundos.
eran primos segundos. Volvemos a ver lo que pasó más ahorita. Rebeca, ¿verdad? Se casó con su tío segundo, con Isaac. ¿Ok? ¿Ok? Después de todo esto, para que vaya entendiendo, después de todo esto, pasa todo ese revolú. Y entonces Jacob, después que pelea con Esaú, como dije ahorita, tiene que también salir corriendo. Y cuando sale corriendo, se va nuevamente ¿a dónde? A donde vive su tío Labán. Y allá es que entonces él conoce a Raquel y a Lea, su tío, posteriormente su suegro, ¿verdad? Lo engaña y tiene que, su primo, y tiene que entonces trabajar por una de las hijas que trabaja por Lea, y después 7 años más para trabajar entonces por Raquel, ¿ok? Así que se casa con Raquel, se casa con Rebeca, y posteriormente entra otra vez otra guerra nuevamente, ¿verdad? Para quien le daba más hijos, y entra entonces Raquel, Lea le dio 7 hijos, Raquel le dio 2 hijos, y en esa discusión, ¿verdad? Con la Bilha, que era la sierva de Lea, le dio 2 hijos, y Silpa, que era la sierva de Raquel, le dio 2 hijos más. O sea, en total tuvo 13 hijos. Y digo 13 porque contamos a Dina, como dije ahorita. ¿Okay? Tienen todos esos hijos. Todos esos que están ahí abajo son primos terceros. Mire, si usted no lo entiende bien, no se preocupe. ¿Okay? Porque aún con la gráfica, esto está complicado. Lo importante que yo quiero que usted entienda con todo esto es que esta familia vivió todo un proceso difícil entre ellos mismos, de casamiento, de luchas, de peleas en familia, y todo fue dentro de la misma familia. Todo fue dentro, miren, de la misma familia. Una guerra, hermanos contra hermanos, hermanos contra hermanos, la lucha, ¿verdad? Una buena relación de uno con su sobrino, un tío primo que después se convierte en suegro y que le hace la vida imposible a su primo, luego convertido en su yerno. Toda una lucha dentro de la misma familia. Ok, ¿cómo aplicamos todo eso a nuestra realidad? Mira, hay muchas cosas que podemos aprender de estas familias que hemos vivido. Mire, lo primero es que las circunstancias de migrantes, y ahí está mal escrito, me perdonan, que no lo escribí muy bien, tengo un error ahí de escritura. Las circunstancias de migrantes y de inmigrantes que vivió esta familia, ¿verdad? Tuvieron el caso de Abraham, que tuvo que ser inmigrante en Harán, después ser inmigrante en Canaán, después ser inmigrante en Egipto, luego regresar nuevamente a Canaán. El caso de Isaac, que tuvo que ser también, ¿verdad? Vivir en ese, buscar una esposa en un lugar lejano, que fue el caso de Rebeca, que vino como emigrante también para casarse con su primo. Posteriormente, ¿verdad? En el caso de Jacob también, que tiene que emigrar de Canaán, huyéndole a su hermano, y entonces llega también como inmigrante allá a Harán, para conocer a Labán, y entonces casarse por allá, y después que esté establecido allá en Harán, regresar nuevamente a Canaán, nuevamente como emigrante, para entonces ver cómo, ¿verdad?, podía restablecer su relación con su hermano. Posteriormente, y no lo vamos a cubrir ahora porque sería mucha información, ¿verdad?, pero posteriormente entonces de estos hijos que tiene Jacob, ¿verdad?, que uno de ellos era José, que entonces José es vendido por sus hermanos y llega como emigrante también allá a Egipto, y posteriormente cuando viene la hambruna por todo Canaán, que quiere traerse a su papá y al resto de los hermanos hacia Egipto para vivir como emigrantes, luego que están allí en Egipto y están establecidos por muchos años, entonces su descendencia tiene que regresar nuevamente, ¿verdad?, de la mano de Moisés, nuevamente allá a Canaán como emigrante. Mire, si un concepto está claro en la historia de estas familias, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac y de Jacob, si un concepto está claro en estas familias, es el concepto de emigrantes. Vivieron como inmigrantes, y tuvieron que aprender a vivir como inmigrantes, ¿verdad?, en todo momento. Y qué pertinente es eso en nuestros días, donde en la sociedad que estamos viviendo hay tantos inmigrantes. Nuestros hermanos, ¿verdad?, porque quizás es la comunidad más grande en Puerto Rico de inmigrantes, nuestros hermanos dominicanos, que muchas veces con mucho sacrificio, a veces hasta de forma ilegal, ¿verdad?, buscando un mejor porvenir o más oportunidades para sus familias, tienen que llegar aquí a Puerto Rico para establecerse, y a veces trabajar largas horas, y a veces, aunque no debería ser, en condiciones, ¿verdad?,
inhumanas para tratar de enviarle dinero a sus familias allá en la República Dominicana. Y ante todo eso, muchas veces nosotros como sociedad lo que hacemos es burlarnos a través de nuestros bromas, nuestros chistes contra nuestros hermanos dominicanos. Y se nos olvida que una de las familias más importantes en la Biblia, ¿verdad?, de la que tanto leemos y predicamos y usamos a veces como ejemplo, ¿verdad?, en su comportamiento, eran todos inmigrantes. Todos eran inmigrantes, de una forma u de otra. Nos debe llevar a nosotros a pensar cómo estamos tratando a nuestros hermanos. Y dije dominicanos porque quizás la comunidad, como dije ahorita, más grande quizás de inmigrantes en Puerto Rico. No tengo los números, pero no sé, no creo estar muy lejano, ¿verdad?, de esa realidad. Pero no solamente nuestros hermanos dominicanos. Aquí con nosotros hay tantos hermanos panameños, colombianos, estadounidenses, que aunque sí compartimos una misma ciudadanía, es una cultura totalmente diferente, así que vienen a vivir quizás aquí a Puerto Rico cambiando prácticamente de cultura, hermanos mexicanos. Y como nosotros, ¿verdad?, a veces nos reímos o nos queremos burlar, ¿verdad?, quizás por su forma particular de hablar, al igual que quizás se reirán de nosotros en nuestra forma particular de hablar. Si algo debemos aprender de estas familias en la Biblia, es que tenemos que ser misericordiosos con los inmigrantes y entender que para ellos también Dios tiene propósito y que nos llama a nosotros en ocasiones hasta velar por ellos y por sus derechos y cuidar de ellos en muchas ocasiones. Esta historia, ¿verdad?, que hemos estado contando durante esta noche, habla mucho de las familias reconstruidas, que vive tanto, como dije ahorita, nuestra sociedad moderna, donde papá, mamá se divorcian, vuelven y se casan. Entonces ahora vivimos con tus hijos, mis hijos, y los hijos de ambos, porque entonces también tienen hijos posteriormente. Así que están los tuyos, los míos, los nuestros, en la misma casa. Y hay que ver, ¿verdad?, cómo manejamos esa realidad. Si le estamos pidiendo discernimiento, sabiduría a Dios para manejar una situación de una familia reconstruida, que la palabra reconstruido puede decirse muy rápidamente, pero bregar con esa realidad no es tan fácil. Llegan muchos conflictos, llegan muchas luchas, especialmente si la relación de los padres que ya están divorciados no es una relación muy saludable. A veces, como dije ahorita, quedan los hijos en medio de ese fuego cruzado. Si algo la iglesia en nuestros días tiene que ser muy pertinente es con el concepto de las familias reconstruidas, que cada vez es algo más común en medio de nuestra sociedad. Escúcheme bien, no es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, uno quisiera, uno desearía, ¿verdad?, que todas las familias permanecieran para siempre y que eso nunca se terminara. Pero el hecho de que yo lo desee no significa, ¿verdad?, que esa va a ser la realidad. La realidad es que las estadísticas dicen que cada vez más y más, de acuerdo a las tasas de divorcio, son más también la cantidad de familias reconstruidas en medio nuestro. Y cómo nosotros bregamos como iglesia con esa realidad, que es parte de nuestras iglesias. No estamos hablando de gente que está fuera de las iglesias, gente en nuestras iglesias que están tratando de ver cómo reconstruyen su vida en medio de esta nueva realidad y cómo de una forma u otra pueden conseguir el apoyo necesario en medio de la iglesia para sentir, ¿verdad?, que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, que sean complicadas, que no tengas quizás las herramientas para bregar con ellas, que de una forma u otra sienten que la iglesia está caminando con ellos este tramo tan difícil del camino, con ellos y con sus hijos y con sus hijas en medio de toda esta situación que están pasando. En medio de nuestras iglesias, jóvenes o niños que están un domingo sí, un domingo no en nuestras congregaciones, porque un domingo están con papá, otro domingo están con mamá, así que no pueden ir constantemente a la iglesia, así que en medio de esa realidad no están a tiempo completo dentro de una iglesia, sino que simplemente están turneándose de un lugar hacia otro, y muy comprensiva porque ambos padres tienen todo el derecho a estar con un tiempo igualitario, ¿verdad?, para compartir con sus hijos. Pero tenemos en nuestra iglesia entonces a un jovencito o a un niño o a una niña
yendo de un lugar para otro. Y qué tan pertinente es nuestra programación, qué tan pertinente es lo que estamos predicando, qué tan pertinente para ese niño que se siente que un día está y un día no está. Porque así, ¿verdad? Le tocó vivir su vida. Qué tan pertinente es lo que está viviendo en la iglesia para esa realidad que le ha tocado vivir ese jovencito, esa jovencita, ese niño o esa niña. Cosas que lo tienen que hacer, llevar a pensar, a meditar a nosotros como iglesia. Otra realidad, ¿verdad?, que hemos visto en esta historia que hemos estado narrando del Antiguo Testamento, es la realidad de la guerra entre hermanos. Y ya usted vio todos los ejemplos que dimos entre Isaac y Esaú, ¿verdad? Dios te vio, entre Jacob y Esaú, ¿verdad? Y entre Isaac e Ismael también, ¿verdad? Toda esa guerra que usted vio entre hermanos. Hay que pensar cómo la iglesia es o no es un agente de reconciliación, un agente de perdón, ¿verdad? Un agente educativo para que cada persona entienda o vaya aprendiendo en el camino cómo reconstruir su relación o sus relaciones con ese familiar que por alguna razón, ya independientemente de quién tenga la culpa, pero con ese familiar que por alguna razón tuvo que cortar esa relación en el camino. ¿Cómo la iglesia puede ayudar para reconstruir esas relaciones de aceptación, de perdón, de reconciliación? Cosas que tenemos que orar para que en nuestra meditación el Señor nos hable y nos dirija. Y obviamente también en medio de todo, ¿verdad?, siempre hay noticias positivas y sobre todo de bendición en toda esta historia que hemos estado leyendo, como también historias de reconciliación, ¿verdad? Jacob y Esaú, luego de estar tanto peleados, y Esaú con ese deseo de matar a su hermano, con el tiempo, pienso yo que con la madurez de los años, pero también con la mano de Dios en medio de todo, Esaú supo perdonar a su hermano y recibirle, tanto a él como a su familia, y reconciliarse. Y eso se proyectó más adelante en la vida también de José, quien fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto, y que posteriormente, y luego de una larga historia, José se reconcilió con sus hermanos y los recibió en Egipto para que tuviesen una vida mejor en medio de una crisis que estaba viviendo el lugar donde sus hermanos y su papá vivía. Así que fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? A veces en una generación las buenas decisiones que se toman se van proyectando en las próximas generaciones, ¿verdad? Aunque sea de forma inconsciente, se siguen proyectando y se siguen imitando, aunque sea de forma inconsciente. Pero también de la misma manera, las decisiones negativas que tomamos en nuestra vida también se van a proyectar hacia las nuevas generaciones. Y también las consecuencias seguirán llegando a esas nuevas generaciones. He ahí la importancia de nosotros constantemente buscar la dirección de Dios para que la relación como familia sea una relación saludable, sea una relación de respeto, sea una relación en donde cada quien pueda entender, ¿verdad?, cuáles son sus fallas, aceptarla, y no solamente aceptarla, sino también aceptar las fallas de aquellos que son parte de esa misma familia. ¿Sabe por qué? Porque, como dije hace un momento, en la medida en que tomamos las decisiones correctas, estamos sembrando la semilla adecuada para que las próximas generaciones puedan sembrar en tierra fértil, en tierra buena, en donde puedan ver un buen fruto de esa semilla que están sembrando. Pero si la tierra que nosotros le dejamos a las próximas generaciones son una tierra contaminada de rencor, del odio, de los malos deseos, de la falta de perdón, y dejamos esa tierra a las nuevas generaciones, cuando esa nueva generación siembre su semilla en ese terreno, el fruto no va a ser tan bueno como debería ser. ¿Por qué? Porque la tierra no era tan buena, no era fértil realmente para esa semilla que ellos estaban sembrando. Nos toca a nosotros tomar las decisiones adecuadas en nuestra vida para que las próximas generaciones tengan una muy buena relación los unos con los otros. En eso la iglesia tiene una gran responsabilidad, como esa institución en donde muchas de nuestras familias se reúnen, en donde muchas de nuestras familias se desarrollan y crecen. Así que en ese aspecto nosotros como familia como iglesia tenemos que de una forma u otra fomentar esa educación en medio de nuestras familias para que aprendan a cultivar un buen terreno, para dejar un buen terreno para las próximas generaciones que vienen por delante. Claro, para nosotros poder educar a las familias que son parte de la institución que es la iglesia, para nosotros como iglesia poder dirigir a esas familias por ese camino adecuado de la reconciliación, del amor, de la tolerancia,
nosotros como iglesia también tenemos que aprender a practicar todo eso, porque nosotros no podemos enseñar teoría, ¿verdad? No podemos decirle al mundo, no podemos decirle a la familia, esto es lo que se debe hacer, y nosotros como iglesia y como institución hacerlo algo diferente. Nosotros como institución también tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a entender que mi hermano no siempre va a pensar como yo pienso, que mi hermano o mi hermana va a tener ideas diferentes a las que yo pienso, y que necesariamente no es que uno u otro esté errado o que esté o que sea aceptado la forma en que está pensando, sino simplemente son visiones diferentes que a veces se tienen del mundo, o formas diferentes de cómo creemos que se deben hacer las cosas. Y cuando comenzamos a entender eso, comenzamos como iglesia a trabajar realmente en armonía, a entender que mi hermano no tiene que pensar como yo, y que yo puedo sentarme a explicarle mi punto y a escuchar su punto, y entre una muy buena conversación tratar de llegar a ese punto medio en donde ambos lleguemos a un lugar donde podamos ser de bendición a las vidas que están en esa misma iglesia. Así que es un reto para nosotros, ¿verdad? Como iglesia, el tratar de fomentar que nuestras familias crezcan de una forma saludable. En todos los ejemplos que hemos dado en esta noche, ¿verdad? En este largo texto que estuvimos leyendo, bueno, perdón si estaba bastante rápido, pero como les dije en un principio, no les estaba mintiendo, eran muchos textos que se tenían que leer, pero lo hicimos con toda la intención de que usted viera que no era lo que el pastor estaba diciendo, sino lo que la palabra refleja fielmente. Las guerras, las situaciones, los conflictos que están reflejados en las páginas de la Biblia y que muchas veces siguen haciendo eco en medio de la sociedad que estamos viviendo, en medio de nuestras propias familias. Así que es tiempo de crecer, es tiempo de fomentar esa buena relación, es tiempo de alguna forma abonar el terreno para que la semilla que se siga sembrando de aquí en adelante pueda germinar en un terreno saludable que pueda entonces terminar en un buen fruto. Así que nada, con eso ya culminamos lo que tenemos para ustedes en este estudio bíblico. Esperamos que haya sido de su, ¿verdad?, de beneficio para usted, que usted lo haya disfrutado, y queremos también, como siempre, ¿verdad?, compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad?, una oración. Tenemos por aquí una pregunta que me pasan acá, déjenme leerla. Dice, ¿quiénes eran los habitantes de Canaán cuando llegó Abraham por primera vez? Bueno, como estaba diciendo, cuando llegó Abraham por primera vez, se supone que los habitantes de Canaán eran los descendientes de Canaán, precisamente el mismo nombre, Canaán, que era el hijo de Cam. Recuerde que Noé tenía 3 hijos, y uno de ellos se llamaba, uno era Sem, el otro era Cam, y el otro era Jafet. El hijo, ¿verdad? Cam, como dije el pasaje que leí en un momento, hace un ratito atrás, el hijo de Cam, C-A-M, se llamaba Canaán, que fue a quien maldijo Noé, ¿verdad?, por la situación que había pasado en ese momento. Y los descendientes de Canaán fueron los que se establecieron en esa tierra y son los que habitaban la tierra de Canaán, que no eran simplemente los cananeos. Cuando hablamos de los cananeos, había un montón de tribus diferentes, ¿verdad? Porque también, al igual que en el caso de Isaac, en el caso también de los de Canaán, se fueron subdividiendo en diferentes tribus. Pero en términos generales, todos los que vivían en Canaán, en términos generales, eran descendientes de ese Canaán del cual habla la Biblia. Así que, Elba, espero que te haya podido contestar esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Estoy preguntando que si la Dina, la hija de Jacob, no tuvo tribu. No. Ni Leví tampoco. No, ok. Bueno, eso es... Bueno, en la Biblia siempre se habla... Déjenme leer la pregunta porque yo sí me la leyó acá. Esa no es la pregunta. Es que la pregunta es que si Dina, la hija de Jacob, Dina, que la mencionamos, si tuvo tribu y descendencia, ¿ok? No se registra en la Biblia. Recuerden que vivían en una sociedad que era totalmente patriarcal. Por lo tanto, quienes realmente fundaban, ¿verdad?, esas tribus o esos clanes eran los varones, ¿verdad? La injusticia de ese tiempo, ¿verdad?, donde las mujeres en ocasiones no eran ni contadas siquiera. Así que Dina, al ser hija, no podía ser heredera, ¿verdad?, al igual que eran los hijos varones en ese tiempo. Vuelvo y digo, algo injusto. Así que Dina no tuvo una tribu en sí. Así que cuando hablamos de los 12 hijos en una sociedad patriarcal, es que ya estaban excluyendo a la hija. Dicen de los 12 hijos, pero no eran 12 hijos, eran 13. Porque Dina era también hija. ¿Ok? Nosotros entendemos que una hija es una hija. ¿Ok? Así que tenía, entre hijos e hijas, tenía 13. Pero de esos 13 simplemente se menciona a los 12
solamente porque eran los varones. Así que ellas no la mencionan. Y de hecho, las tribus, que es la otra pregunta que me hacen por aquí, si Leví tuvo tribu. Mire, lo que pasa es que hay una confusión, y hoy estamos hablando de las familias, pero hay veces que nosotros hacemos la asociación de que las familias, o sea, los 12 hermanos, los 12 hijos de Jacob, que son los 12 hermanos, pensamos muchas veces que esos hermanos son las 12 tribus. Y eso no es correcto. Yo sé que, ¿verdad?, tenemos esa imagen, pero no es correcto. Sí, muchos de los hijos de Jacob, muchos de esos 12 hermanos, sí tenían tribu. Pero las 12 tribus no eran necesariamente las 12 hermanos. Déjeme explicarle. De esta manera. Eran 12 hijos. De esos 12 hijos, uno era José, correcto. Así que de esos 12 hijos, José le cedió la parte suya a sus 2 hijos. Esa bendición, eso sale ya al final casi de Génesis, donde él lleva donde Jacob en su lecho de muerte, los lleva para que él los bendiga a ambos. Así que por lo tanto, de los 12 hijos, José se sale para cederle a sus 2 hijos. Así que de los 12, al salir José, quedan ¿cuánto? 11. ¿Okay? De esos 11, al meter los 2 hijos de José, se convierten en 13. Ok, pastor, pero son 12 tribus. Sí, son 13. Pero de esas 13 tribus, retiramos entonces la de Leví, porque Leví no se contó como tribu, porque el acuerdo que se llegó es que los levitas iban a ser la raza sacerdotal. Eran los que iban a llevarle, ¿verdad?, el sacerdocio. Y cuando se llegó a la tierra prometida, se le dio algunas ciudades para ellos, ¿verdad? Pero realmente no eran una tribu, sino que ellos, las demás tribus, tenían la responsabilidad de mantener a esa tribu que era sacerdotal. Por lo tanto, vuelvo y resumo, eran 2 hermanos, sacamos a José, ¿verdad? Son 11. De esos 11 sumamos a los 2 hijos de José, son 13. Y de esos 13 sacamos a Leví, porque no es una tribu, sino que simplemente se fundió en las demás como un clan sacerdotal. Así que de esos 13 sacamos a Leví y quedan 12. ¿Ok? Por lo tanto, de los 12 hermanos, no son las mismas 12 tribus, porque tenemos que eliminar a José y tenemos que eliminar a Leví. ¿Ok? Al eliminar a José y a Leví, metemos a los 2 hijos de José y ahí llegan. ¿Ok? Si usted busca el listado de las tribus y busca el listado de los hermanos, va a ver esa diferencia en esos 2 nombres. Y esos 2 nombres que usted ve la diferencia son los que sustituyeron a José y a Leví. Yo espero, ¿verdad?, tratar de hacerlo lo más sencillo posible, que usted me haya entendido. Si no lo entiende, no tenga problema, lo escribe nuevamente y yo con mucho gusto se lo puedo mandar de una forma, ¿verdad?, más escrito, más gráfica, para que lo pueda ver de una forma más clara. De hecho, no sé si lo pueda ver de aquí de una manera mucho mejor. Déjame un brequecito para que usted lo pueda entender mucho mejor. Y hay una forma mejor de hacerlo. Aquí estamos. Ok. Borramos aquí. Y borramos aquí. Ok. Ábreme el. Ok. Vuelvo y le digo ahora de una forma más gráfica. Ok. Usted tenía 12 hermanos. Ok. De esos 12 hermanos, usted le resta uno, que es José, ¿verdad? Y le resta otro, que es Leví. ¿Por qué se lo resta? Porque José le cedió su parte a sus 2 hijos, ¿ok? Y Leví porque iban a ser los sacerdotes. Así que si a 12 usted le quita 2, ¿cuánto le queda? 10. Entonces usted suma los 2 hijos de José y ahí usted tiene 12 nuevamente. Yo creo que ahí gráficamente se ve un poquito mejor, ¿verdad? Si no, con mucho gusto ya puede retirarlo. Si no, con mucho gusto me escribe y yo con mucho gusto le explico nuevamente. No se preocupe, porque yo sé que esta cuestión de las tribus es un poco problemático. Pero la clave en las 12 tribus es que 2 tribus, 2 hermanos no eran tribus, ¿ok? Esa es la clave de todo esto. Y esos 2 hermanos que no son tribus, y esos 2 hermanos que no son tribus son sustituidos por los 2 hijos de José. Y ahí más o menos cuadra de una forma sencilla. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? No, más ninguna pregunta. Perfecto. Me alegra mucho que hayan llegado preguntas. Me encanta, ¿verdad?, que usted escriba y tratamos. Si no sabemos la respuesta, no se preocupe, la buscamos juntos, ¿verdad?, y se la contestamos. Pero gracias a Dios, estas preguntas sí podíamos contestárselas. Así que gracias nuevamente, ¿verdad?, por usted haberse conectado. Queremos tener una oración en esta hora. Queremos por aquí un listado, ¿verdad? Seguimos orando. Tenemos por aquí por nuestro hermano Humberto,
Humberto, Dios te bendiga si estás conectado. Seguimos orando por ti, por nuestra hermana Edna Evelyn, que pide oración, ¿verdad? Por la operación. Edna, tengo que llamarte nuevamente para hablar un ratito, ¿ok? Y seguimos orando por Emily y su familia. Gracias, Vanessa, por siempre, ¿verdad? Conectar a Emily para que esté al contacto con nosotros. Seguimos orando por Emma y por José, ¿verdad? En este proceso que sabemos que para ellos no ha sido nada fácil. Y Alma pide oración, ¿verdad? Por su hija y por sus nietos, ¿verdad? Que seguimos orando por ellos, Alma, créeme, lo tengo constantemente en mis oraciones a ambos, especialmente a tu nieto, ¿verdad? Que yo sé que es una oración que tú llevas en tu corazón diariamente. Sarilisa pide oración por su hermana. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por la hermana. Y Maggie Luna pide oración por su sobrino. ¿Okay? Así que Maggie, vamos a estar orando por tu sobrino. Carmen Espinosa pide oración por su hijo hospitalizado. Vamos a orar para que tu hijo, ¿verdad? Tenga una recuperación pronta y ya prontito pueda salir del hospital, ¿verdad? Y estar en su casa más seguro. Nuestro hermano Joe Díaz, Joe, Dios te bendiga. Pide oración por la hija de Emma Sepúlveda, claro que sí. La tenemos en oración, Joe, la vamos a incluir en esta oración en esta hora. Y Laura Concepción por la cirugía que tendrá Wilfredo. Laura, seguimos orando por esa operación, para que Dios se mantenga en control. Mañana, Laura, te voy a dar una llamadita, ¿verdad? Para, además de la oración de él, hacer una oración también personal contigo. Y Nilsa Santiago pide oración por una persona con necesidad que conoció, ¿ok? Dios conoce su nombre, Nilsa, así no te preocupes, así vamos a incluirla. Por la operación de Edna Matei. Edna, oramos por la operación, que sabemos que Dios va a estar contigo, así que tranquila. Y Rafa pide oración por la abuela de una compañera de Sandra. Así que sí, la vamos a incluir, Sandra y Rafa, a esta abuela. Y Julie Bernal, de allá de Colombia, pide oración por la señora Gaitán, que tiene problemas para dormir. Julie, si tú supieras que eso es más común, aparentemente nos llegan muchas peticiones por oración por personas que están padeciendo insomnio. Nuestro hermano Rafa, ¿verdad? Que es una de las personas que nos pide oración en esta ocasión, pero que en otra ocasión nos ha pedido oración por eso también. Hay varias personas. En medio de lo que estamos viviendo hay mucha situación de insomnio. Así que claro, Yuri, vamos a incluir a esa persona en oración también, ¿verdad? Para que Dios le pueda reconciliar ese sueño a esta señora Gaitán, ¿verdad? Que está buscando en esta hora. Así que vamos a orar en esta hora. Gracias nuevamente por su atención. Vamos a hacer una oración para concluir y en la oración vamos a incluir todas estas peticiones. Gracias por conectarse, gracias por las preguntas, me encanta que hayan enviado preguntas, gracias por estar pendiente, gracias por su paciencia. Sabemos que hay algunos estudios que son un poquito más densos que otros, ¿verdad? Yo sé que este estudio era un poquito denso en cuanto a tanta lectura, pero gracias por su paciencia, por haberse conectado. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y sobre todo, más que información bíblica o información teológica, que sea también información práctica para su diario vivir. Así que gracias nuevamente, que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes. Así que vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, oh poderoso Dios, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y en esta hora, oh Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para presentar a cada una de las peticiones, Señor, que hemos ya mencionado en esta lista, Señor, que ha sido recibida. Tú conoces cada nombre, tú conoces cada situación, tú conoces cada enfermedad, tú conoces, Señor, todo lo que en esta lista está representada, Señor, operaciones, Señor, situaciones de salud, Señor, gente hospitalizada, poderoso Dios, Señor, oraciones de abuelos por sus hijos y por sus nietos, Señor de la gloria, por diferentes operaciones que se van a realizar, Señor amado, oh Señor de la gloria, Señor, pidiendo muchas veces por personas que conocemos, que están cerca de nosotros, o que son familia de algún compañero o compañera de trabajo, oh poderoso Dios, personas que quizás, Señor, simplemente hemos conocido durante el día y, Señor, la situación de la cual nos hemos enterado ha tocado nuestro corazón y por eso queremos presentarla delante de ti, oh poderoso Dios. Personas que, Señor, no pueden reconciliar su sueño en medio, Señor, de esta realidad que estamos viviendo. Señor, tú conoces cada una de estas peticiones. Te pedimos, oh buen y poderoso Dios, que seas tú obrando de forma maravillosa y poderosa, oh Señor, sobre cada una de estas vidas.
vidas, oh Señor, que puedan recibir en este mismo momento una visitación tuya, que puedan sentir en esta hora esa presencia tuya, que no solamente les toca, sino que les hace sentir la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Oh Señor, toca, Señor, cada uno de estos corazones, brinda la paz tuya, Señor, brinda la seguridad de saber que hay un Dios poderoso que está atento a sus necesidades, oh Señor de la gloria, y una iglesia que clama y que ora constantemente por la necesidad del pueblo, Señor. Padre, tú les conoces, Señor. Algunas de estas personas yo las conozco, algunas quizás yo no les conozca, Padre, pero lo importante es que tú les conoces a todas, Señor, que tú conoces cada situación y que tú tienes el poder necesario para obrar en medio, Señor, de estas vidas y de estas situaciones, oh Señor. Te pedimos, oh Padre, que cada una de estas vidas, Señor, oh Padre, al recibir el milagro tuyo, pueda dar por testimonio la obra de tus manos, Señor, y decirle al mundo que tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso y un Dios que está atento a nuestra necesidad, oh Padre. Gracias, Señor, porque por fe sabemos que tu mano se está moviendo. Por fe sabemos, Señor, que ya tú estás tocando y estás restaurando en esta misma hora, que en esta hora tú estás dando el descanso necesario a cada una de estas vidas, oh Padre, y que cada uno de ellos y ellas levantará sus manos para darte gracias por lo que tú has hecho en este momento, Señor. Oh Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectó en esta noche. Señor, que todo lo que hemos discutido, estudiado en esta hora sea de bendición para ellos y ellas, oh Dios. Que puedan, Señor, ser de utilidad, Señor, para sus vidas, oh Señor amado. Y que puedan también, Señor, compartir esa bendición con las vidas que tienen cerca, Padre. Ahora, oh buen Dios, Señor, nos despedimos de esta transmisión, pero sabemos que tu presencia permanece en cada hogar representado por mis hermanos y hermanas en esta hora. Pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y dice el pueblo de Dios a lo largo de todo el mundo: amén, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bye.